de anato y fisiología. Realmente es como bien difícil dar una clase tan extensa en tan poco tiempo, ¿verdad? Pero pues vamos a tratar de tocar los puntos claves para que ustedes tengan una idea general de estas tres cosas que son importantes para iniciar el área de intensivo. Solamente vamos a dar unos minutos para que Gaby Fuentes de Laboratorio Zaval, que es la que nos patrocinó aquí el Zoom para que podamos extendernos un poquito, nos dé ahí un mensaje y empezamos con la plática que va a durar más o menos como hora 10 minutos. Solo dame un segundito, doctor. Ahorita presente. ¿Por qué me estás cambiando? Yo regularmente siempre me conecto como media hora antes, pero hoy venía corriendo. Entonces, me disculpo. Pasamos. Si van teniendo dudas en el transcurso de la presentación, me van preguntando. Bueno, realmente es bastante general de lo que ustedes tienen que saber de todo esto. Realmente anato, fisio y son ciencias básicas que tenemos que saber todos un poquito, ¿verdad? Entonces no voy a tocar tanto, a meterme a hablar tanto de fisio, porque si no, no terminamos. Pero sí de las otras dos cosas. A ver, Gaby. Solo que está en mute. Gaby está en mute. Ahí está. Es que no sé, mi compu está rara hoy por prestarla, diría usted. Perdón. Aquí está. Bueno, agradeciéndoles bastante el apoyo, voy a hablarles rapidito un poquito acerca de los productos que manejamos en Zaval. Nosotros pues tenemos 4 líneas de producto, es la cardiometabólica, oftálmica, respiratoria y ahora pues ya tenemos neurociencias. La línea que yo manejo es la línea infecto-respiratoria, en la cual tenemos pues diferentes clases, entre ellos están los antiasmáticos, que es Lucanex, nuestro Montelukast, presentación con gránulos orales de 4 miligramos y comprimidos masticables de 4 y 5, con la ventaja que nuestras presentaciones ambas traen 40 comprimidos o 40 sobres para apoyar al paciente. Luego en la parte de antibióticos nosotros manejamos Moxaval, que es moxifloxacino, presentación de 400 miligramos, caja por 10 comprimidos. Trex acitromicina, presentación en tabletas, caja por 6 de 500 miligramos. Y la azitromicina en suspensión, que viene de 400 en 5 de 30 ml. Esto quiere decir que su paciente va a tener dosis más pequeñas, pero igualmente concentradas, ¿verdad? Para ayudarles a tener una dosis bastante completa. Luego tenemos Clavinex Duo, que es nuestra moxiclavulanato 875-125, con la ventaja de todas las amoxicilinas, es que el nuestro es dispersable. Si ustedes tienen algún paciente que no puede tomar comprimidos, pues le dan una pastilla disuelta en agua y se la puede tomar sin ningún problema. También se puede tomar la pastilla pues directamente. Ya en la parte de los antialérgicos, Rinoval, que es mometasona de 50 microgramos, son 120 dosis. Rinoval no tiene alcohol, no causa hemorragia, ni lagrimeo nasal, por ser un producto pues bastante noble, ha sido pues de la predilección de los otorrinos, posoperatorio, inclusive pues pediátrico. La presentación de Alexia Forte, fexofenadina de 180, enfocado para rinitis alérgica o ya sea urticaria. Este tratamiento pues sí a partir de los 12 años. Cival, levocetiricina, también un antialérgico, ¿verdad? Con la ventaja que manejamos 2 presentaciones, comprimidos de 5 miligramos y jarabe de 120 ml, también de 5 miligramos.
Y ya en la parte de los antitusivos, pues manejamos Muxelix, que es Sedera-Helix, presentación en jarabe de 120 ml, y tenemos Broncatox Levodropropicina, una presentación también de 120 ml, ambos enfocados en casos de tos, ¿verdad? Para que puedan tener las dos opciones ahí con sus pacientes. Y siempre quiero dejarles una pequeña, pues, aquí un refresh de los productos oftálmicos que nosotros manejamos. En la parte oftálmica tenemos antibióticos, lubricantes, lágrimas descongestionantes, antialérgicos y vitaminas. Si ustedes pues llegaran a necesitar algo, nosotros en la parte de antibióticos manejamos Sholof, que es tobramicina, y Sholof D, que es tobramicina con dexametasona. También tenemos Ciproval, que es ciprofloxacina. Entre los lubricantes oculares, Oftafin y el gnurato de sodio, y Nicotirs Gel, que es carbómero con manitol. Lágrimas descongestionantes, Nicodrops, que es ipromelosa, dextran y nafasolina, y Novotirs, que es ipromelosa, dextran y nafasolina, solo que a diferentes concentraciones. En la parte de antialérgicos somos los únicos ahora en Guatemala en contar con ketotifeno, nuestro Oftalep, y Olof, que es solo patadina. Y si igual necesitan vitaminas oculares, pues también tenemos Oftavita, que es un complemento de diferentes vitaminas para ayudar a fortalecer el ojo. Este sí a partir de los 18 años. Eso es un poquito de lo que maneja Laboratorio Zavala en la línea respiratoria. Yo les agradezco mucho el apoyo y pues ya los dejo con el doctor Leal. Muy Desde la 25. No, no, esta es mi tablita. La tableta la tiene, aquí está. Ah, no, 20 es esa. No, la tiene la jefa. Ajá. La 25. 24, tengo acá, esa es mi tabla. ¿Qué tal? Mire, como que se me trabó la pantalla, no sé qué fregados. Pero les puedo decir ahí porque yo creo que yo estoy en mute, pero no me puedo ni siquiera quitar de mute. Sí, es que no. No miro mi pantalla, no sé qué habrá pasado. Me voy a compartir yo para que lo saque usted. Ahí está, ya lo sacó. Ahora dele otra vez compartir usted. Yo me voy a meter. Ahí está. Gracias. Bueno,
¿Ven ahí la pantalla? Sí, sí se ve, doctor. Bueno, vamos a hablar un poquito. Les pido ahí, porfa, que apaguen sus micrófonos todos. Los órganos del aparato respiratorio, realmente vamos a hablar ahorita de la embriología, de lo que es la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Todos estos empiezan a partir de la 4ª semana de gestación. Vamos a hablar primero de todas las estructuras y después de las fases de la gestación. Las estructuras del árbol respiratorio salen a partir del 4º arco faríngeo y ahí se empieza a formar una estructura pequeña, ¿verdad? Que es la estructura que va a dar origen a los pulmones. Principalmente empieza por el surco laringotraqueal. Eso es a partir de la 4ª semana. Entonces, esto es algo importante, que el sistema respiratorio viene del intestino primitivo. El endodermo, que es una de las capas de las cuales se divide, de las 3 capas, el endodermo es la que da origen a la laringe, a la tráquea y a los bronquios. Y el mesodermo, que es la capa de en medio, es la que da lugar al tejido conjuntivo, a los cartílagos y el músculo liso. Entonces, cada una de estas capas genera diferentes tipos de estructuras dentro del árbol respiratorio. Aquí lo podemos ver en las 2 vistas, ¿verdad? En la vista lateral, donde tenemos las bolsas faríngeas, la primera, la segunda, la tercera y hasta la 4ª empieza el primordio del divertículo laringotraqueal. Aquí se ve de frente. Vamos a ver las estructuras, cómo se van formando poco a poco. Recordemos que al final de la 4ª semana, este divertículo laringotraqueal después llega a una yema pulmonar primaria y esa yema pulmonar primaria desencadena una yema pulmonar de los cuales van a emerger los bronquios. Entonces, esta es la separación. Vean ustedes aquí que de la 4ª bolsa faríngea empieza la hendidura laringotraqueal y empieza a formarse el primordio de lo que es el divertículo respiratorio. Este divertículo respiratorio, que está todavía unido a la parte del intestino anterior, que es el esófago, empieza a dividirse hacia abajo, ¿verdad? Céfalo-caudal, en 2 yemas pulmonares primarias. Y estas yemas pulmonares primarias son las que después se van a ir alargando para formar las estructuras pulmonares. El desarrollo de la laringe, realmente los cartílagos de la laringe van a partir del 4º a 6º arco faríngeo. Estos cartílagos laringeos se van formando en relación céfalo-caudal, como hablamos, y empieza a formarse una estructura en forma de T, donde podemos diferenciar tanto la epiglotis como las aritenoides. Aquí lo vamos a ver de manera somera, porque realmente aquí tal vez no podemos ver la estructura como normalmente, o no nos la podemos imaginar como normalmente. Nosotros vemos una vía aérea ya establecida, pero vean en esta, cuando se empieza a dividir este divertículo y empezamos a ver las tumefacciones aritenoideas, empezamos a ver ya aquí la estructura en forma de T, donde la estructura laríngea ya tiene una forma más establecida. Esta es el primordio de la epiglotis. Cómo se ve la epiglotis al empezarse a formar. Empiezan a formarse aquí más adentro las cuerdas vocales, más adelante, ¿verdad? Pero los cartílagos laringeos empiezan a separar y empiezan a crecer conforme vayan pasando las semanas gestacionales. La tráquea realmente forma estas 12 vaginaciones posteriores, que son las yemas bronquiales primarias, y a partir de estas yemas bronquiales primarias empiezan a dividirse. Recordemos que todo lo endodérmico es lo que da el revestimiento de la mucosa, ¿verdad? Pero todo el epitelio de los cartílagos traqueales, eso lo da la capa del mesodermo, que eso es importante que lo sepamos. Entonces, en esta fase embrionaria regularmente es cuando en la división del tabique tráqueo-esofágico, ¿verdad? Donde vemos aquí cómo se empieza a dividir, aquí empiezan las yemas bronquiales primarias, ¿verdad? Y se empieza a dividir cuando no hay una división y una separación de este pliegue tráqueo-esofágico,
hay una separación, cuando no está esta separación completa, se forman las fístulas traqueoesofágicas en esta parte. Por lo cual es importante saber que en qué momento de la gestación se pudieron haber formado ciertos problemas pulmonares que va a desarrollar el niño más adelante. Entonces, hablamos que de la capa endodérmica es todo lo de adentro y de la capa del mesodermo todo lo de afuera, que es el cartílago, que es el epitelio, el músculo liso, todas esas partes del mesodermo. Y todo lo de adentro, lo que se divide y la parte de la mucosa en sí, del tipo de epitelio, todo eso es del endodermo. Si van teniendo dudas o voy muy rápido, me paran la mano. El desarrollo de los bronquios. Bueno, las yemas crecen lateralmente y en forma exponencial hacia afuera y van formándose junto con ellos los vasos, que lo vamos a ver más adelante. Y estos vasos y este crecimiento bronquial va también aunado al crecimiento de las cavidades pleurales y que va unido al pericardio peritoneal. Aquí lo vamos a ver en esta fase. Cuando el pulmón empieza a crecer a partir de las yemas bronquiales primarias, empieza a formarse una capa que va paralela al crecimiento pulmonar de una capita que lo recubre, que se llama pleura, ¿verdad? La pleura visceral es la que está pegada al pulmón y la pleura parietal es la que está pegada más adelante, cuando crezca suficiente el pulmón, va a estar pegado a la caja torácica. Entonces, cada vez que se va dividiendo el pulmón, nosotros podemos ver aquí el pulmón donde ya está con sus primeras divisiones. Podemos ver un bronquio para el lóbulo superior en el pulmón derecho, un bronquio intermedio que da dos ramas, que da el lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho. Y del lado izquierdo solo hay dos divisiones, ¿verdad? Que es la rama superior, que de la superior sale la língula, y la rama del bronquio inferior, que da la ventilación para el pulmón derecho. Entonces, todo este crecimiento de estas dos capas empieza a dividirse a partir de otra capa, que es la capa del corazón, que es la capa que va a recubrir al corazón, que es el pericardio, ¿verdad? Y la capa mesentérica, que va a ser la que va a estar en la parte abdominal. Mientras más va creciendo el pulmón, pues más va creciendo la pleura y se va adosando la pleura a la caja torácica del nuevo bebé. Entonces, vean, eso es lo que pasa en los primeros 28 días. O sea, aquí estamos hablando de 4 semanas. En las 4 semanas ya tenemos unas yemas bronquiales iniciales y va a empezar la división posterior. A los 35 días ya tenemos un esbozo pulmonar donde podemos encontrar ya las primeras 3 divisiones de un lado y 2 divisiones del otro. A los 42 días de vida ya tenemos una división más grande y los bronquios pues se van formando incluso hasta los 8 años de vida. Poco a poco van creciendo las ramas pulmonares hasta llegar a los alvéolos ya desarrollados. Entonces, a partir del día 56 ya podemos ver una estructura pues bien formada, ¿verdad? Obviamente estas son vías nada más de conducción. Aquí todavía no hay un desarrollo de los vasos sanguíneos que vaya paralelo a este crecimiento y tampoco hay una comunicación entre la vía aérea y los vasos que nos permitan una respiración en este momento. Aquí realmente solo es anatómico el crecimiento no funcional. Entonces, los bronquios cementarios son 10 en el pulmón derecho y 8 o 9 dependiendo en el pulmón izquierdo, ¿verdad? Ya empiezan a formarse a partir de la 7ª semana, que fue lo que hablamos, que ya se empiezan a dividir realmente. Los bronquios segmentarios forman los primordios de los segmentos broncopulmonares y podemos encontrar hasta la semana 24 que hay 17 niveles de ramificación. O sea, de las 2 primeras yemas que vimos, hay 17 generaciones de bronquios o bronquiolos que llegan hacia la parte exterior del pulmón hacia la semana 24. Alrededor de los 7, 8 años dejan de desarrollarse estas estructuras y estas ramificaciones bronquiales y todavía se siguen formando hasta 7 generaciones más cuando el niño va en crecimiento,
que eso nos ayuda al desarrollo pulmonar post nacimiento. Entonces, estas son las fases que vamos a ver más adelante, pero básicamente para que ustedes vayan viendo una idea, cuando tenemos hasta la semana 16, que es el periodo pseudoglandular, nosotros tenemos un pulmón que parece una glándula nada más, realmente no puede existir aquí intercambio porque todavía está en formación los vasos. Poco a poco, conforme van avanzando las semanas, al final de la semana 18 a 24, ya hay cierto acercamiento de los vasos sanguíneos hacia esto, pero todavía no se ha aplanado totalmente el epitelio de los bronquios, no se han formado mayores generaciones. Ya en el estadio de sacos terminales, pues ya hay una formación y hay un acercamiento de los vasos sanguíneos y ya se ponen en contacto con esas estructuras y ya puede existir un intercambio gaseoso. Ya hay esta membrana alveolo, ¿cómo se llama? Esta membrana alveolo intersticial, pues ya nosotros ya la podemos ver para que haya un intercambio adecuado. Ya el niño ya puede respirar a partir de la semana 26, realmente, que es cuando ya la mayoría de fetos son viables, ¿verdad? Y que ya podemos vivir fuera del útero. Y más adelante, en el periodo alveolar, ya cuando ya después de las 32 semanas, ya podemos encontrar fibroblastos, ya podemos encontrar casi todos los vasos en relación con las estructuras bronquiales y con los alveolos. Vean ustedes que el epitelio aquí es mucho más delgadito que el epitelio acá. Por eso es de que al tener contacto con un vaso ya hay menor distancia que tiene que recorrer la molécula de oxígeno de aquí para acá para que pueda haber ese contacto y ese intercambio gaseoso, lo que nos ayuda ya a que realmente el bebé ya pueda respirar por él solo. El desarrollo de la pleura, ya recordemos que es una capa que recubre los pulmones y la capa que va en medio del espacio que hay en medio de la pleura visceral y parietal se llama espacio pleural y es un espacio que debería ser nada más un espacio virtual, que no debería de existir, ¿verdad? En cuanto a la maduración de los pulmones, nosotros podemos encontrar 5 estadios principales. Vean ustedes aquí, se los resume en esta parte, si no pueden tomar fotos. Realmente esta presentación creo que igual se las deja grabadas el doctor en un canal de YouTube, me parece. Empieza la concepción y el desarrollo pulmonar a partir de la 4ª semana, que fue lo que hablamos, ¿verdad? Ya las estructuras lobares son evidentes a partir ya por ahí por la 6ª semana. Ya empieza el periodo pseudoglandular, que es el segundo, donde ya tenemos una estructura bronquial ya completa y empieza a aumentar el número de generaciones, ya empiezan más o menos 20 generaciones aquí y empieza a haber diferenciación alveolar. Aquí realmente no vemos que todavía haya capilares, ¿verdad? Aquí el desarrollo vascular con la multiplicación de capilares empieza a partir del período canalicular. Ya hay una diferenciación del epitelio alveolar, ya se empieza a formar un verdadero epitelio respiratorio. A partir del periodo sacular, que es ya la síntesis de surfactante inicia a partir de la semana 24-25, ya tenemos un pulmón que podría llegar a sobrevivir por ahí por las 26, 28 semanas con surfactante extra, porque realmente la cantidad de surfactante que se secreta no es suficiente y la distancia que hay entre el alveolo y el capilar es muy grande. Entonces tiene que esperar a que ese pulmón crezca para poder llegar a tener ese contacto con el capilar y por eso es que cuesta tanto a veces sacar a los chicos el uso de oxígeno extra que nos permita disminuir esa distancia. Y pues el periodo alveolar ya tenemos un sistema de surfactante maduro, ya se disminuyó la membrana alveolo-capilar, con lo cual ya tenemos un mejor contacto y una mejor oxigenación. Entonces, el periodo embrionario, vamos a repetir un poco de lo anterior, pero para que vean ustedes que se desarrolla a partir de las 2 a las 5 semanas, empieza con los primordios pulmonares o las yemas bronquiales, y poco a poco se van diferenciando hacia una vía aérea donde ya tenemos aquí las divisiones primarias.
El periodo pseudoglandular, aquí ya se formó los elementos importantes de los pulmones, excepto los implicados en el intercambio de gases. O sea, ya si ustedes sacan a un chiquitito a la semana 16, ya se ven los pulmones bien formaditos, pero no son pulmones que no pueden funcionar en ningún momento, porque primero no se han diferenciado en cuanto a sus células, no ha podido llegar a generar neumocitos tipo 2 que lleguen a producir surfactante, y la distancia que hay entre el alveolo y el capilar pues es muy grande, por lo cual no puede haber un intercambio todavía. Y en este estadio inicia el desarrollo de la circulación pulmonar. En el periodo canalicular, que va de la semana 16 a la 26, en este periodo ya hay una vascularización importante, ya los bronquiolos terminales aumentan de tamaño y el tejido pulmonar empieza a crecer. Realmente este es un periodo importante de crecimiento. Normalmente a la semana 24 ya tenemos los bronquiolos respiratorios, ¿verdad? Y que se dividen posteriormente en los conductos alveolares primarios. Aquí todavía no tenemos conductos alveolares bien formados, tenemos nada más una parte de estos que se inician a formar. La respiración es posible al final del estadio canalicular. Estamos hablando de las 25 o 26 semanas, pero vean ustedes la diferencia entre un alveolo completo, una alveolización completa, ¿sí? De cómo terminamos la fase canalicular. La fase canalicular todavía los alveolos no han crecido, no han desarrollado lo suficiente para tener el contacto con los vasos sanguíneos que tenemos nosotros acá, y que todavía tienen que esforzarse mucho para sacar a un niño en esta edad gestacional. A pesar de que los fetos pueden vivir, pues regularmente por complicaciones de múltiples órganos que están inmaduros, pues sí, suelen fallecer y suelen no sobrevivir. El periodo de sacos terminales, pues aquí ya hay una formación de estos saquitos, ya hay una disminución y acortamiento, ya se establece una verdadera capa o barrera aire-sangre que nos permita el intercambio gaseoso, por lo cual en estos ya los pulmoncitos están aptos para poder sobrevivir en el exterior. Pues pueden haber complicaciones, pero ya un niño de 28, de 32, de 34 semanas, ya es más fácil que sobreviva porque tenemos un epitelio ya muy fino, se adelgaza completamente, ya hay este contacto con los capilares, ¿verdad? A mí no me interesa que se aprendan tanto de que aquí hay fibra de elastina, porque realmente lo que me interesa son los cambios que nos van a servir para una fisiología pulmonar, de decir, bueno, aquí ya puede haber intercambio, pero ¿por qué ya puede haber intercambio? No porque no haya vasos antes, no porque no haya bronquios antes, sino porque las estructuras se especializan, ya se empiezan a formar los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, se adelgaza el epitelio y ya ese contacto ya es un contacto íntimo con el capilar. Vean, esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando los bronquios no han terminado de desarrollarse y de hacer su epitelio mucho más delgadito, pues ya en esta fase, ya el epitelio cuboideo se aplana en esta parte de los sacos alveolares y ya existe un mejor intercambio, ¿verdad? Se forman los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, que son los encargados de producir el surfactante pulmonar. Entonces, el surfactante comienza a formarse de las 20 a las 22 semanas, pero nada más en pequeñas cantidades, no es suficiente para conservar el alveolo abierto, que es para lo que sirve, ¿verdad? Y un elemento crítico para la supervivencia son dos. Es el desarrollo de la vasculatura pulmonar y que se produzcan suficientes cantidades de surfactante para que el alveolo se mantenga insuflado y para que ese alveolo insuflado tenga contacto con un desarrollo vascular normal. Esas son las dos cosas importantes que nosotros tenemos que desarrollar para poder mantener nuestra respiración normal. Y el último periodo, que es el periodo alveolar, que va desde la semana 38 hasta los 8 años. Los pulmones ya pueden llevar a cabo la respiración, obviamente. Ya el revestimiento epitelial tiene
tiene que convertirse en una capa epitelial escamosa muy fina y aquí hay un intercambio real y completo a partir del nacimiento. Entonces, los cambios adaptativos que genera el pulmón ya en este periodo es la producción de surfactante en los sacos alveolares, la transformación de los pulmones en una estructura que era antes secretora y ahora ya es una estructura para intercambio alveolar, y ya se establece la circulación pulmonar y sistémica paralelas que pueden mantener una función de perfusión a nivel pulmonar adecuado. En cuanto al crecimiento del pulmón, realmente los alvéolos inmaduros son los que pueden todavía desarrollar alvéolos primitivos adicionales que nos pueden hacer crecer todavía el pulmón más. Los alvéolos que están maduros ya no producen crecimiento de alvéolos primitivos adicionales porque ya son alvéolos maduros, ya son viejitos, ya igual que los viejitos que ya no pueden tener hijos, pues igual sucede con esto. Los alvéolos que ya están maduros, que ya están desarrollados, no pueden ejercer realmente un crecimiento de alvéolos adicionales. Normalmente el recién nacido tiene 150 millones de alvéolos primitivos y al final de los 8 años, pues ya tenemos más o menos 300 millones de alvéolos que son los que tenemos en la edad adulta. Ya casi que se duplica el número de alvéolos entre el nacimiento y los 8 años de vida. Estas son todas las malformaciones congénitas, que eso pues les van a dar en otro momento. Malformaciones congénitas creo que les toca en la unidad de neumología, pero pues distintos tipos de malformaciones se pueden dar en cuanto a los distintos periodos de formación, y ustedes van a entender por qué es que en algunos se forman algunas cosas y en otros no, ¿verdad? Porque hay distintos tipos de formación, ¿verdad? Normalmente el pulmón pues no crece si hay una hernia, porque no se cerró bien el diafragma, puede haber un secuestro pulmonar, pero digamos déficit de surfactante lo vemos en el periodo canalicular o lo vemos en el periodo sacular, no lo vemos antes. Antes es las malformaciones traqueosofágicas porque en el periodo embrionario se separan, etcétera. Yo creo que esto lo tienen que leer detalladamente, pero lo que quería es que tuvieran una idea de por qué el pulmón antes no puede funcionar y después pues es una estructura más especializada. ¿Tienen alguna duda de este tema en particular? ¿No? ¿Todo claro o todo confuso? Bueno, vamos a dar la siguiente, que la siguiente es un tema de anato y fisiología. Anatomía del sistema respiratorio igual lo tienen que ir a leer. Yo les puedo dar cosas generales y de anato y de fisio, pero creo que es importante que ustedes vayan a leer y ver las diferencias entre la fisiología en sí. Voy a tocar temas muy específicos. No les voy a hablar de toda la fisiología porque Dios guarde, no terminamos hoy, ¿verdad? Pero yo creo que adentrarlos más o menos para que ustedes tengan una idea clara de la fisiología. Pues la anatomía es la ciencia que estudia es una rama de la biología que estudia la forma y las estructuras de los tejidos y de los órganos de los seres vivos. André Vesali fue uno de los pioneros en cuanto a la anatomía. Este cuate pues disecó muchos cuerpos y fue incluso médico de reyes, ¿verdad? Él escribió el primer tratado extenso de anatomía que se llama De Humani Corporis Fabrica. Vamos a hablar un poquito del esqueleto del tórax. Los límites del esqueleto del tórax, en la parte anterior tenemos el esternón, en la parte posterior pues tenemos la parte posterior de las costillas, en la parte inferior tenemos el diafragma como límite y arriba pues las clavículas. Ese es el límite del tórax en sí.
Las primeras 7 costillas se le llaman costillas verdaderas, que son costillas que llegan directamente hacia la parte anterior del tórax y que llegan a enclavarse en una estructura cartilaginosa. La costilla 8, 9 y 10 son las llamadas costillas falsas que llegan a unirse, pero se unen a una sola estructura cartilaginosa para llegar al centro. No llega cada una al centro del esternón. Ahorita vamos a ver un dibujo. Y las dos últimas son las costillas flotantes, que son las que quedan ahí flotando, que no tienen contacto con la parte anterior. Entonces aquí tenemos el manubrio esternal, el apéndice xifoides. Vemos las primeras costillas, que las primeras costillas sí tienen un contacto directo con el esternón, y las otras, estas que son las costillas falsas, pues tienen nada más una unión. Entonces como que solamente una es la que llega. Y la 11 y la 12, que son las flotantes, que no tienen contacto con la parte anterior. Perdón. Muy bien. Algunas malformaciones del tórax del niño. Aquí, pues, en la formación de los músculos está el síndrome de Poland, donde no tienen un pectoral. Hay distintas formas cuando nosotros evaluamos la anatomía del tórax de un niño. Normalmente aquí vemos un niño que tiene un síndrome de June, que se llama, que es un tórax asfixiante, se llama no crece el tórax y se queda como un tórax restrictivo totalmente. Algunas escoliosis posfibrotórax, pectum excavatum, tórax en quilla, que es parte de la formación de la caja torácica, de efectos de la formación de la caja torácica. Perdón. Muy bien. Las costillas, es importante que sepamos la anatomía, que en la parte inferior de las costillas pues va el paquete vasculonervioso donde está vena, arteria y nervio en ese sentido, por lo cual nosotros hacemos las toracentesis por la parte de arriba de la costilla donde no tenemos pues esa vascularización. Eso es importante en cuanto a la utilización de la anatomía y por qué es importante saber esto. Los músculos de la respiración, normalmente tenemos músculos inspiratorios. Recordemos que la respiración es un evento pasivo en la inspiración y, activo en la inspiración y pasivo en la expiración. Los músculos que contribuyen a la inspiración principalmente es el diafragma, es el principal músculo respiratorio, pero también nos sirven los esternocleidomastoideos, los intercostales externos y los escalenos como parte de la respiración. Los músculos expiratorios, cuando tenemos aquellos pacientes con tiempos expiratorios pues prolongados, normalmente nosotros vemos a esos pacientes que utilizan los músculos abdominales, ¿verdad? Decimos, tiene uso de músculos accesorios, ¿sí? Pero ¿cuáles son los músculos accesorios? Normalmente nosotros tenemos intercostales internos, tenemos los abdominales, los oblicuos externos, los oblicuos internos, el recto abdominal. Vemos normalmente que el niño está como utilizando todos esos músculos que normalmente la respiración debería ser un evento pasivo. El triángulo auscultatorio, pues en el lugar donde mejor se escuchan los ruidos pulmonares es en este triángulo que se forma entre 3 músculos principales, que es el músculo trapecio, el romboide y el dorsal ancho. Entre esos 3 músculos nosotros podemos colocar el estetoscopio en un adulto. En un niño pues es más fácil porque la musculatura y el tamaño de la caja torácica es más pequeño, entonces no tenemos este problema, pero esto es básico saber. El diafragma es un músculo que separa la cavidad del tórax del abdomen, ¿verdad? Normalmente nosotros tenemos aquí estos que son los pilares diafragmáticos, que son unos pilares musculares que hacen que el diafragma pues esté en su posición normal. El diafragma pues tiene ciertos agujeros que nos permiten que pasen algunos vasos o algunas estructuras de la parte superior del tórax hacia la parte del abdomen, ¿verdad? Tenemos el hiato esofágico por donde pasa el esófago. Aquí podemos tener algún tipo de problemas, por alguna hernia paraesofágica. Normalmente el esófago pues se mete como dentro de un calcetín adentro de ese hiato esofágico y es la hernia esofágica.
tenemos el agujero de la vena cava inferior, el agujero de Morgani que está anterior, ¿verdad? Donde se dan las hernias de Morgani, y en la parte posterior en donde se dan las hernias de Bogdalek, ¿verdad? El tendón central, que es la parte que nosotros normalmente vemos de primero, si estamos viendo el tórax en una tomografía, vemos la parte del tendón central, es lo primero que vemos, y el diafragma en general, que son dos hojas diafragmáticas, dos cúpulas que separan la cavidad abdominal de la torácica. Entonces, el sistema respiratorio realmente tiene que tener ciertos componentes y relación con otros sistemas. Uno es el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio van de la mano. Tanto nariz, faringe, laringe, árbol bronquial y pulmones tienen una estrecha relación entre estos tres sistemas, ¿verdad? Si nosotros no damos la señal para que respire, el pulmón pues no respira. Si el aparato circulatorio está mal, no hay intercambio gaseoso. Entonces, esto es lo básico de la estructura que debemos saber. Funciones de la vía aérea. Perdón, permítame un segundito. Hola, hola, perdón, estoy dando una clase, ¿te puedo llamar al ratito? Pero yo me avisa y yo le devuelvo la llamada. Va, gracias, chao. Gracias, doctor. Adiós. Bueno, la función de la nariz es la olfacción, el calentamiento del aire, la filtración y humidificación. Y en las cuerdas vocales, pues la fonación, ¿verdad? Entonces, normalmente la estructura de la nariz nos sirve y tiene capas que nos sirven para mantener el calor dentro de la vía aérea y que ese aire llegue filtrado a la vía aérea. Si tenemos algún problema nasal, en el caso de los chiquititos, la obstrucción nasal pues nos genera mucho problema porque ellos son respiradores nasales 100%. Y entonces, permítame un segundito, me voy a... Perdón. Bueno, entonces la nariz nos sirve para calentar el aire, ¿verdad? La faringe es una estructura fabulosa. La faringe realmente es una estructura que comunica tanto la vía aérea y la vía gastrointestinal. Nosotros vemos que tenemos la estructura nasofaringea se comunica con la nariz, se comunica con la boca, se comunica con la laringe. Y entonces, pues tenemos, preguntarle si quiere entrar. Entonces se comunica a través de todas estas estructuras. Nosotros tenemos la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, que comunica tanto la vía aérea como la vía gastrointestinal. Aparte está las amígdalas, ¿verdad? Las amígdalas que están en la parte posterior de la faringe. Tenemos el contacto con la amígdala faríngea o la adenoides, que es la parte que está posterior a la nariz, que esto nos puede producir pues obstrucción si crece mucho y una obstrucción nasal importante que nos produzca ronquido, que nos produzca problemas respiratorios. Las amígdalas, pues aunque estén grandes y no generan problema, no hay ningún problema. Y estas son las estructuras de la vía respiratoria que tienen comunicación. Recuerden que también la nasofaringe, aquí desembocan los conductos auditivos que llegan y pueden llegar a taparse y producir problemas de oídos. La laringe es una estructura muy compleja. La laringe pues ya es la entrada antes de llegar a la tráquea. Es una estructura que se compone de muchas estructuras. Tenemos un tubo cartilaginoso que comunica la faringe con la tráquea. Está formado por el hueso iodes, que es esta parte de aquí, que está muy en relación con la epiglotis, que son algunos de los cartílagos laringios. El cartílago tiroides
forma la prominencia del cuello, ¿verdad? Es el cartílago que forma esta estructura. Nosotros tenemos regularmente los cartílagos impares y los cartílagos pares. Los cartílagos impares, pues es el cricoides, que es esa como circulito que tenemos nosotros entre la vía aérea y la vía respiratoria. Tenemos el cartílago tiroides y la epiglotis, que son los impares. Ahora los pares tenemos los aritenoides, que están regularmente en la entrada de la vía aérea, que son dos estructuras que nosotros vemos, no sé si han visto alguna endoscopía, pero es antes de entrar a las cuerdas vocales. Tenemos aquí los aritenoides y tenemos aquí la epiglotis, y normalmente aquí es donde entra el tubo orotraqueal cuando nosotros vamos a intubar a un paciente entre las cuerdas vocales que están instauradas entre esta estructura. Siguiendo con la laringe, pues la epiglotis tiene forma de lengüeta o forma de omega. Regularmente, pues durante la deglución, la epiglotis se cierra para poder tragar adecuadamente. En algunos pacientes que tienen esta disminución de la función de la epiglotis o problemas, tienen problemas de alteración de la mecánica de la deglución, donde puede haber algún tipo de problema y aspiración. Las cuerdas vocales, tenemos las cuerdas vocales verdaderas, que son estas, y las cuerdas vocales falsas, que son las que están alrededor. Estos son los cartílagos. Vean ustedes, aquí está la epiglotis. Aquí tenemos los cartílagos aritenoides, que es la estructura normal. Las cuerdas vocales abren y cierran para producir la fonación, y normalmente aquí es donde nosotros instauramos un tubo orotraqueal, ¿verdad? Posteriormente, pues esto va hacia la tráquea. Ya cuando pasamos la estructura laringea, pues tenemos la tráquea, que normalmente es un tubo de 13 centímetros de largo por 2 de longitud, formada por los cartílagos en una parte y una parte blanda en la parte posterior, que es la que comunica con la tráquea, perdón, con el esófago. Y posteriormente empiezan las divisiones. Acuérdense de esto, que las divisiones pues las hablamos en lo de embriología, pero es importante que sepamos que pues tenemos la tráquea, que es la estructura que nos lleva desde la laringe hacia las estructuras bronquiales primarias. Y posteriormente pues se van dividiendo los bronquios, que eso lo vamos a ver más adelante. Los pulmones, pues saber primero que son dos, ¿verdad? Que se alojan uno en la cavidad pulmonar, en la cavidad torácica derecha y otro en la cavidad izquierda. Normalmente el derecho pues tiene 3 lóbulos, que es el superior, medio, inferior, y el izquierdo tiene 2 lóbulos, que es el superior y el inferior. Esta es la anatomía pulmonar. Realmente esto se los di a sus compañeros de R3. Esto es la anatomía pulmonar. Realmente es bastante compleja, pero básicamente lo que ustedes tienen que saber es de que el pulmón se divide en 3, el pulmón derecho, lóbulo superior, medio, inferior, y en lóbulo inferior y lóbulo superior e inferior, y aquí el superior sale la língula, ¿verdad? Cada uno de estos tiene varios segmentos. El pulmón derecho tiene 10 segmentos. Es el apical, posterior, anterior, medial, lateral, apical, lateral, medial, lateral y posterior. Son 10 y de este lado son 8, ¿verdad? Es importante que lo lean porque tiene mucho sentido saberse la anatomía pulmonar. Entonces, en las divisiones pulmonares, los bronquios inventarios, dependiendo en qué semana de la gestación encontremos, vemos que los bronquios se van dividiendo cada vez más y especializándose cada vez más hacia llegar a los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios y los conductos o sacos alveolares, donde ya es una zona de intercambio, ¿verdad? Tanto los bronquiolos respiratorios como los conductos alveolares es la zona que se llama de difusión, donde hay intercambio gaseoso. La zona de transición, que es una zona en donde puede haber cierto intercambio gaseoso, pero no es una zona especializada para eso. Y la zona de conducción, que básicamente es entra y sale el aire, ¿verdad? Esta zona solo nos sirve para entrada y salida del aire, llevar el aire hacia las zonas de transición o zonas de difusión, donde va a existir la verdadera respiración. Los segmentos pulmonares que les dije, esto es
pues no nos vamos a poner en detalle, pero necesito que lo lean porque es importante que se sepan la anatomía pulmonar. La pleura, hablamos anteriormente, que es una estructura de dos membranas que se pliegan una sobre otra y dan el llamado espacio pleural, que nos sirve funcionalmente para que los pulmones se deslicen dentro de la caja torácica y que el pulmón entre y se abra y no se colapse completamente, porque hay unas estructuras que hacen que el pulmón se vaya hacia afuera, ¿verdad? Para eso nos sirven realmente las pleuras. La circulación pulmonar, pues realmente está dividido en dos sistemas, el sistema arterial, que proviene del ventrículo derecho, y el sistema bronquial, que proviene del ventrículo izquierdo. Todos sabemos que el ventrículo derecho saca sangre no oxigenada porque va de regreso de toda la circulación hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho. El ventrículo derecho salen las arterias pulmonares, pero realmente la arteria pulmonar lleva sangre no oxigenada hacia los pulmones para poder llegar a la red alveolo capilar que vimos en la clase de embrio, y todo esto recoge el oxígeno y se lo lleva de regreso hacia la cavidad izquierda, donde ya va a llegar a la circulación pulmonar, a la circulación sistémica, perdón. Entonces vemos aquí la sangre arterial sale del pulmón, pues del corazón derecho, llega hacia las zonas donde va a haber intercambio hacia los pulmones. Las arteriolas tienen contacto con las vénulas y las vénulas vienen de regreso las venas hacia la parte izquierda del corazón a sacar la sangre oxigenada a la circulación sistémica. Aquí lo vemos más a detalle, ¿verdad? Hablamos, aquí viene la arteriola con sangre no oxigenada, se carga de sangre oxigenada y regresa por las vénulas hacia el sistema venoso, que va a llegar a la aurícula izquierda y sacar esa sangre oxigenada hacia el sistema circulatorio. Las estructuras que tiene que atravesar una molécula de oxígeno desde el alveolo hasta el capilar son la estructura activa de surfactante, la pared del neumocito tipo 1, las membranas basales y endoteliales que están fusionadas en el intersticio pulmonar, la pared de la célula endotelial, el plasma y la pared del glóbulo rojo. Todas estas estructuras tienen que atravesar una molécula de oxígeno para llegar desde el alveolo hasta el capilar. Por eso es de que es tan compleja la respiración y tan maravillosa, ¿verdad? Entonces, el intersticio pulmonar, ya vimos aquí las capas, ¿verdad? Empieza el alveolo, empieza la capa de líquido, la capa de membrana basal del alveolo, llega al espacio intersticial, atraviesa el espacio intersticial, llega a la membrana basal capilar, el endotelio capilar, la membrana del eritrocito, entonces aquí ya se produce un intercambio gaseoso, ¿verdad? La difusión que va desde un lugar donde hay mayor concentración de oxígeno hacia un lugar donde hay menos concentración. Y el dióxido de carbono, como hay mayor concentración en el eritrocito, va de este lado hacia este lado por difusión pasiva. Entonces, ahorita vamos a hablar de fisiología pulmonar. Realmente de fisio pulmonar les tengo como 6 diapositivas. Es muy extensa la fisiología, váyanse a leer Wheaton porque esto es bien extenso, pero yo les quiero dar como las bases para que ustedes piensen cada vez que un paciente tiene oxígeno, ¿por qué puede tener oxígeno? Puede tener oxígeno porque no está llegando suficiente cantidad de oxígeno, están disminuidas las concentraciones, porque no está bien su sistema nervioso, porque no está bien su sistema respiratorio. No solamente es ponerle oxígeno, ¿verdad? Simplemente es pensar y hacer el análisis de por qué nuestro paciente particular necesita oxígeno. Entonces, en la clase de fisiología, realmente las funciones del aparato respiratorio son múltiples, ¿verdad? Intercambio gaseoso, pues es el principal, pero hay muchos más. Equilibrio ácido-base nos sirve en la función para poder, ¿cómo se llama? Compensar si tenemos algún problema renal. Nuestro sistema respiratorio lo puede arreglar, por lo menos en una fase inicial, ¿verdad? La función, tienen función endocrina, función metabólica, de intercambio térmico, función inmunológica con los macrófagos alveolares, nos ayuda a la conversión de ciertas enzimas como pues ciertos pasos de la enzima convertidora angiotensina está en el pulmón. Entonces,
algunos factores de coagulación también se producen dentro del pulmón. El pulmón tiene múltiples funciones, pero aquí vamos a hablar básicamente del intercambio gaseoso. Entonces, las etapas de la respiración, regularmente nosotros, si está el aire atmosférico, lo que decimos que haya entrada y salida de aire. Eso es la ventilación pulmonar, ¿verdad? Intercambio de aire entre la atmósfera y el alveolo. Entonces, entra y sale aire. Eso se llama ventilación. Después está la difusión, que es el intercambio de oxígeno de un lado del alveolo hacia el capilar. Para eso tenemos que tener una adecuada membrana alveolo-capilar. Tenemos que tener aquí el corazón que nos manda la perfusión sanguínea. Se tiene que haber una adecuada perfusión y un adecuado transporte. Y el intercambio son ventilación, difusión, perfusión y transporte. Son los 4 mecanismos básicos de la respiración que nosotros tenemos que tener presentes, en las cuales puede haber alguna alteración que nos permita que nuestro paciente no esté oxigenando adecuadamente. Entonces, cuando hablamos de ventilación, hablamos de entrada y salida de aire. Básicamente aquí, entrada y salida de aire depende de qué. Primero, del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central es el que va a dar la señal para que nuestros músculos respiratorios, que ya vimos que es el diafragma, que son los intercostales externos, que es el escaleno, que es el esternocleidomastoideo, funcionen, se activen y se active la caja torácica para poder respirar. Si nosotros tenemos a un niño que está convulsionando, si tenemos a un niño que está con una parálisis cerebral, que está en coma, no va a poder respirar. Por más que su estructura pulmonar está bien, no va a poder respirar. La segunda cosa de la cual tiene que depender la ventilación es de la integridad de la vía aérea. Si nosotros tenemos una estenosis traqueal, si tenemos un cuerpo extraño trabado, si tenemos un pulmón que está completamente desinflado, en el caso de una telectasia completa, si no tenemos la integridad de la vía aérea, nuestra ventilación se va a ver comprometida. Y eso es lo que tenemos que pensar en un paciente de los que pensamos que tenga alguna alteración en la ventilación. Regularmente estos pacientes van a retener CO2. Los pacientes que tengan alteración en la ventilación pulmonar, lo que retienen es CO2 y eso es como si ustedes tienen un paciente con CO2 alto, piensen que tiene alguna alteración en la ventilación. Así de sencillo, porque hipoxemia les dan todos los problemas de intercambio, de ventilación, de perfusión, de todo lo demás. Pero CO2 alto, piensen en ventilación. Otra es la integridad de los músculos respiratorios. A veces me pasaba que me hacían consulta a los residentes y me decían, es que fíjese, doctor, que no lo pudimos extubar. Y cuando iba a ver al niño, el niño todo raquítico, todo desnutrido, porque nunca se preocuparon en darle una alimentación parenteral, porque nunca lo nutrieron, porque nunca consultaron a nutrición. Entonces ese paciente, si no tiene la integridad de los músculos respiratorios, no va a poder respirar adecuadamente. Entonces no va a tener una fuerza muscular para poder respirar. Otra es la capacidad de expansión del pulmón, que tanto el pulmón se expande de un lado para el otro. El otro es la difusión, que es el intercambio gaseoso entre el oxígeno alveolar y los capilares. Entonces, es el paso de aire de un lado de la membrana al otro. Y depende principalmente de 2 cosas. De la integridad de la membrana alveolo-capilar, en los pacientes donde la membrana alveolo-capilar está ancha, está grande, está separado el alveolo del capilar, como puede pasar en un paciente con una enfermedad de membrana hialina porque nació antes de tiempo y la relación que hay entre el vaso y el capilar, el alveolo del capilar, no es la adecuada, la distancia adecuada, no hay suficiente surfactante, entonces va a haber problemas de difusión. Y la concentración de oxígeno alveolar. Si tenemos disminución de la concentración de oxígeno alveolar, pues no va a pasar suficiente oxígeno de un lado al otro, ¿verdad? La perfusión, realmente aquí tenemos varios determinantes, pero principalmente la perfusión es la llegada del flujo de sangre a los pulmones. ¿Y esto de qué depende? Primero, el gasto cardíaco,
que la bomba cardíaca esté bien, que esté funcionando adecuadamente. Si tenemos un paciente con una falla cardíaca, no nos va a funcionar adecuadamente la perfusión, va a tener una perfusión disminuida, así como tiene la perfusión distal disminuida, así tiene la perfusión pulmonar y por lo mismo no nos va a oxigenar. Aunque los pulmones estén nítidos, si el paciente está en choque, no nos va a mejorar. Si el paciente tiene una función cardíaca inadecuada, no nos va a tener una perfusión adecuada. Las resistencias vasculares periféricas son fundamentales. Si tenemos algún aumento de las resistencias vasculares a nivel pulmonar, como en el caso de la hipertensión pulmonar, el paciente no nos va a saturar adecuadamente porque tenemos datos de una hipertensión pulmonar y que los vasos de esta pulmón estén bien. También depende del volumen sanguíneo. Un paciente que no tenga un volumen sanguíneo adecuado no va a tener una adecuada perfusión y no va a llegar suficiente sangre al pulmón para llegar a oxigenarse y llevar de nuevo la sangre al sistema circulatorio periférico. Otro es el transporte. Nosotros, ya después de que llegó la sangre al capilar, el transporte de oxígeno hacia los tejidos depende de varias cosas. Una es del gasto cardíaco, porque la bomba tiene que funcionar ya que esté el oxígeno en el capilar, pues tenemos que bombear para que ese oxígeno llegue hacia las partes más necesitadas de oxígeno. Depende de la cantidad de hemoglobina. Si tenemos un paciente con anemia, pues no nos va a ayudar a sacarlo del oxígeno. Nos pasa mucho con los pacientes prematuros que nos quieren darle egreso y quitarle el oxígeno a un paciente con 8 hemoglobina, 9 hemoglobina, y esos pacientes no van a dejar el oxígeno hasta que los transfundamos, hasta que les mejoremos la hemoglobina, porque la cantidad de hemoglobina es independiente, o sea, es un factor que nos va a determinar si el paciente va a dejar el oxígeno o no. Porque podemos tener buena ventilación, bien el sistema nervioso, bien los músculos y todo, pero si el niño está con anemia no nos van a alcanzar los carritos para poder transportar la cantidad de oxígeno que tenemos. Otro es del tipo de hemoglobina. En algunos pacientes con persistencia de la hemoglobina fetal o con algún problema en sí de la hemoglobina como talasemias, no sueltan bien el oxígeno y eso nos permite que, aunque sea buena la cantidad de hemoglobina y que tenga buena cantidad de oxígeno, la hemoglobina no lo suelta. Es una hemoglobina que es muy ávida por el oxígeno, entonces no lo suelta a los tejidos y los tejidos ustedes saturan al paciente, el paciente satura bien, pero se ve el paciente mal perfundido y eso es porque la cantidad de oxígeno en la hemoglobina está adecuada, pero el que suelte a los tejidos no está funcionando. La curva de disociación de la hemoglobina, que aquí nos habla del efecto Bohr y el efecto Haldane, que es qué tanto el oxígeno se vuelve ávido de poder soltarlo o no. Recordemos que si se desvía hacia la derecha, como sucede en el caso de las alcalosis metabólicas, realmente el oxígeno no suelta adecuadamente. Es mejor tenerlos en acidosis porque el paciente suelta mejor el oxígeno, ¿verdad? Los pacientes con alcalosis metabólica tienen un muy mal... ¿cómo se llama? Una muy mala hemoglobina que no suelta el oxígeno hacia los tejidos. Y de la misma perfusión tisular, ¿verdad? Que tenemos que tener una buena perfusión a nivel tisular para que llegue el oxígeno a soltarse donde tiene que llegar. Y pues eso es lo que les tenía ahí preparado. No sé si tienen dudas. Realmente yo como les dije, lo que quería con esta clase es que ustedes tengan el conocimiento básico de qué cosas influyen en cada una de las etapas de la respiración, que tengan el conocimiento de que el pulmón, cuáles son las funciones que tiene que ejercer y qué es lo que necesita el pulmón para ayuda para poder ejercer esta respiración celular. ¿Tienen dudas? Pregunten sin pena. Hoy no voy a machucar. ¿No? ¿Segurísimos? ¿Todo claro? Sí, doctor, gracias.
Súper, creo que esto queda grabado. Creo que Gaby se lo pasa al doctor Montiel. Y cualquier duda, pues ahí me pueden escribir. El doctor tiene mi teléfono o mi correo. Si tienen alguna duda o necesitan algo, con mucho gusto. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Chao. Adiós, Gaby, gracias. Feliz noche, doctor.